Vamos. Pues nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren en el planeta. Shalom, gracias por asistir a esta reunión primera. Y hoy tenemos la compañía de Ruth Cobo, doctora, que nos va a dar una disertación sobre Yesod y la psicología. Ruth, todo tuyo. Sí, buenos días, es aquí a mediodía. Buenas noches, creo que ya son allá. Un gusto realmente, Inés, y mucha gratitud contigo por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir algo de lo que vamos aprendiendo en el camino de la vida. Gracias por su presencia y espero que esta plática les sirva de alguna manera, les nutra. Inés, quisiera compartir pantalla. Sí, vamos. A ver. Cuando quieras. Necesito que me des tu permiso y ahora sí. Ya lo tienes, cariño. Quisiera que me avise si es que ya se ve. Se ve Yesod y psicología, pero debes entrar Ya. en la primera pantalla. Ahora, perfecto. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar. El tema planteado entonces es Yesod y psicología. ¿Y por qué Yesod dentro de las 10 sefirot del árbol de la vida? Porque, bueno, Yesod es el fundamento y tiene tanto, pero tanto que ver con la vida de todos los días. Yo creo que con la vida de todos es como todo lo que resume Yetzirah en gran parte y por eso es que estamos ahora hablando de Yesod, aunque al empezar a hacer estas diapositivas con todo el cariño para esta plática, realmente veo que es como que se despliega todo un árbol con multitud de ramas en donde realmente el Sod de Malhud es infinito dentro de la finitud que somos y que habitamos. El justo es el fundamento del mundo y eso tiene que ver mucho con ese fundamento. ¿Por qué se fundamenta? Para quienes no sepan, Yesod es la novena sefirot que está ahorita siendo señalada por esta flechita, está en color azul y que recibe el caudal desde Netzach, desde Hod, desde Tiferet y que va a entregar todo su caudal a Malhut en donde estamos. Es decir, es el fundamento realmente, si también uno viendo el dibujo puede penetrar en él, es desde donde todo el árbol empieza a ramificarse y entenderíamos que recibe también de Malhut todo lo que va a nutrir su savia, por decirlo así metafóricamente. Y eso tiene que ver con el autoestima y la motivación, con la función del ego. Y dentro de la función del ego es tan importante porque es como parte de nuestro día a día en la consecución de lo que vamos siendo con el transitar del tiempo, en las diferentes etapas de la vida, las edades y todo lo que nos trae con cada época de la vida. Lo que se va a llamar, entre comillas, el ego bueno o el ego negativo o el ego malo. Cómo se van estructurando los roles familiares, cómo esos roles familiares son en realidad también para cada persona en su formación, en alcanzar a poder agrandar su cli. La familia es una de las circunstancias que nos tocan vivir de una manera que marca la vida o para bien o para mal, pero es así. Los desajustes de la vida de pareja y de la vida de familia también son una de las cosas muy amplias en entender y en estudiar Yesod, la intimidad y la sexualidad, que en definitiva todas estas líneas que vemos aquí son las que van a venir a llenar en nosotros el aprendizaje humano con el que vamos logrando madurar
y con el que vamos logrando entenderle a la vida primero para poder entendernos en esa circunstancia y respondernos a la pregunta de que quién soy, para qué estoy aquí, para qué estoy de este lado de la vida, cuál es mi rol, cuál es mi tarea fundamental, no desde el punto de vista social, familiar o económico, político, sino en realidad desde el punto de vista ya más profundo que nos compete entendernos, para qué estoy aquí, para qué está mi alma encarnada y cuál es ese rol o esa raíz a la cual debo responder. Entonces, siendo Yesod el fundamento y entendiéndole así, conjugándole entre estas facetas del corre-corre de la vida diaria, de la total humanidad que somos, vamos a ir analizando. Tiene que ver mucho, Yesod, como hemos dicho, con la autoestima y con la motivación. Entonces, autoestima es ese conjunto de percepciones que tenemos sobre nosotros mismos, en este caso, al profundizarnos en Yesod, y también sobre el conjunto de percepciones que tenemos desde mi ser hacia afuera, desde mis ojos hacia afuera. Pero en realidad, ¿qué es la percepción? Yo les he escogido una de las clásicas figuras en donde se puede entender también o cómo trabaja la psicología de la Gestalt, la figura fondo, ¿no? ¿Qué es lo que veo? O veo el fondo o veo la figura que está afuera. Y en esas conjugaciones de los sentidos estamos siempre, de alguna manera, o hemos aprendido a estar siempre atrapados, digamos así, por la ilusión de los sentidos humanos, ¿no? Y que son los que nos llevan a captar la percepción. Entonces, la percepción es esa imagen mental que se forma a través de la experiencia, a través de las necesidades que vamos surjando, la necesidad como uno de los patrones fundamentales justamente para el aprendizaje y como ese dínamo que nos empuja para irnos conquistando a nosotros mismos y para ir conquistando aquello que es necesario tenerlo para seguir avanzando. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener el resultado de ese proceso de selección, de organización, de interpretación, en donde son nuestras sensaciones las que nos van a llevar a entendernos y a entender la vida como tal. En la Cábala se estudia y se dice que realmente no hay dos personas que veamos el mismo punto de la misma manera. Está esa riqueza del poder interiorizar las cosas, del poder interiorizar la vida. Y es una de las riquezas con las que estamos conjugándonos en Yesod. La idea de percepción deriva del término latino perceptiva, es decir, donde los sentidos reciben las imágenes. Pero también profundizando en la Cábala sabemos que los sentidos están dentro de todo lo ilusorio, es decir, quien se deja llevar de los sentidos puede perderse en el camino de encontrarse a sí mismo, porque dentro de los sentidos es donde más está ese mundo ilusorio, ese mundo que casi siempre viene más bien desde fuera hacia adentro, ese mundo manejado por la propaganda, por la política, ese mundo exterior a nosotros, el que nos quieren realmente hacer sentir y que no es el mundo real como deberíamos nosotros irlo leyendo o irlo entendiendo para irnos insertando en desde Malhud, irnos insertando y proyectándonos al Yesod. Acordémonos que el planeta que rige Yesod es la luna y la luna sabemos que en sí misma no tiene luz propia. Entonces tiene que recibir la luz desde fuera para poder brillar. Y de alguna manera es lo que nuestros sentidos nos hacen ir conjugándonos así, o yo diría como poniéndonos un autogol
y después cuando despertamos y vemos las cosas no son como pensábamos o como nos imaginábamos. Las acciones serán la consecuencia de cómo percibimos la vida, de cómo la mente detiene unos acontecimientos y otros no. Aquí cabe esperarnos un poco y analizar cómo mi mente entiende los acontecimientos. No es como la mente de mi hermano, como la mente de mi hijo o como la mente de mi padre. Cada mente se va formando su propio cristal a través del cual mirará la vida. Y dentro de esa mente van a estar anclados lo que Freud llamaba el inconsciente. Todos los acontecimientos que miramos desde que acabamos de nacer, el gesto de la madre, la voz de ella, o tal vez los gestos que no, que no nos gustaron, aquello que no estaba dentro de una situación de armonía. Entonces, ya se va grabando en nosotros y nuestra mente es la que va percibiendo y después es la que va a ir sacando a luz en un momento determinado de acuerdo a cómo se ha guardado y de ahí, desde ahí, vamos a ir proyectando. Por eso es que en las proyecciones que vamos a ir viendo en Yesod, esas breves líneas que ya vimos al inicio, vamos a ir viendo cómo se va sesgando la situación y cómo nos vamos a veces enredando la vida o anudando en situaciones que si las viéramos de otra manera, que si tuviésemos otro mapa interior, otro cristal para verlas, las veríamos desde otra forma. Entonces, ¿de qué depende esa consecuencia de percibir? Toma nosotros para que tengamos ciertas elecciones y para que rechacemos otras cosas. Todo depende desde dónde estemos también mirando las circunstancias. Desde el puesto en el que estamos, que a veces por nuestros propios sentidos, esa proyección nos puede parecer que es inamovible. Entonces es la misma figura, pero para un cerebro es del 9 y para el otro cerebro es del 6. Entonces, si ya solamente entre dos personas empiezan a haber desacuerdos, esos desacuerdos van a depender del punto de vista de cada uno, constituyéndose cada punto de vista en una verdad para cada uno. O sea, es una verdad parcial en relación a lo que sería la realidad. Entonces, esto ya nos permite ir dándonos cuenta de cómo nuestras sensaciones y nuestras percepciones nos pueden estar prácticamente engañando o adornándonos en la conciencia sin querer que despertemos a las cosas que realmente son ciertas, a lo que realmente hemos venido y a poder hilar nuestro rol de una manera que el alma, que la Neshama, puede estar contenta y que pueda crecer. Uno de los principales problemas en las, emocionales, por ejemplo, es cómo es el entretejido entre nuestro Ruach con nuestra Neshama. ¿Cómo la Neshama quiere que veamos o que el Ruach vea las cosas y los acontecimientos y cómo el Ruach los está sintiendo, cómo los está viviendo? Entonces, es algo como que es difícil que el Ruach y la Neshama realmente bailen el mismo vals y que lo disfruten ambos, porque quiere bailar solamente Ruach y Neshama no está con él. Entonces, todo esto viene a obedecer al mundo que nos están forjando nuestras sensaciones y nuestras percepciones. Entonces, para llegar a bailar ese mismo vals entre el Ruach y la Neshama, tenemos que estar abiertos a cambiar la percepción que estamos teniendo. Entendiendo también que hoy no soy la misma persona que
pude haber sido hasta ayer, y entendiendo que hoy no soy la persona que seré mañana. Es decir, estamos abiertos y sujetos a un sinnúmero de cambios y de variaciones que se van dando a medida de la necesidad interior de aprendizaje que vayamos teniendo y que vayamos satisfaciendo. A ese deseo primario que tenemos en irnos entendiendo, en irnos completando, en irnos reconociendo y en aprender a recibirnos cada día. Entonces, en Yesod estamos viendo que el autoestima, la motivación, desde la percepción, en realidad está sesgándose o no es correcta. Para que entremos a entender las situaciones vivenciales en una correcta forma de evaluar, de juzgar, de aprender y ver la vida, entonces es porque ya estamos en un ascenso y estamos permitiendo a nuestra Neshama que empiece a actuar a través de las herramientas materiales que tenemos. Como por ejemplo, nosotros nos pensamos, nos imaginamos, nos recibimos, nos evaluamos a nosotros mismos, pero ese pensarnos, ese imaginarnos, en realidad no es inamovible. Es una de las cosas más movibles que tenemos que percibir que son así. Por eso es que a mayor desarrollo o a mayor avance o elevación espiritual, el yo de la personalidad tiene que irse deshaciendo como para ir entrando en estados más elevados de conciencia. Entonces, tenemos la tendencia y tenemos comportamientos dirigidos hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, y tenemos pensamientos dirigidos hacia la presencia de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es con lo que más contamos, es como decir lo que más le tenemos a la mano. La autoestima es la interpretación emocional respecto a la brecha entre cómo se percibe una persona y cómo le gustaría ser. En esto, las percepciones de las que estamos hablando hasta aquí son determinantes para ver cómo me estoy mirando a mí misma o a mí mismo, qué parte de mí no me gusta, qué parte de mí me gusta. Y bueno, ahí se van entretejiendo una serie de circunstancias que muchas veces, si es que no podemos avanzar desde lo trivial, podemos nosotros perdernos en esa ilusión que nos hace que nos percibamos, pero que de alguna manera nos hace que nos percibamos más en lo físico, ¿no? Más en el soma, y que un poco vayamos dejando de lado cuestiones más trascendentales. ¿Cómo me relaciono con el otro o cómo lo miro? ¿Cómo me relaciono con el otro? Muchas veces depende de cómo me estoy relacionando conmigo misma. Si logro tener una autoaceptación sobre mí misma, sobre mis imperfecciones, sobre lo que soy o sobre lo que voy alcanzando a ser, desde ahí es más fácil relacionarme con el otro sin juicio, sin juzgar cómo me mira, qué piensan de mí, o sin juzgar la actuación del otro, porque es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Entonces, para que sea una relación sana con el otro, tiene que definitivamente haber primero una relación sana conmigo mismo, con esa autoaceptación que tengo. Pero si tengo la autoestima dañada, si las circunstancias de la vida no han sido favorables, o juzgo que no han sido favorables, o como hay casos de personalidades, por ejemplo, resentidas con el propio destino, o resentidas inclusive con la misma manifestación de la vida, porque se comparan a otras personas y siempre se van a sentir una desigualdad de vivir totalmente marginada, va a ser difícil estimarse sana.
Y como veremos más adelante, si Yesod, que es el fundamento, no logra equilibrarse dentro de sí mismo, todo el árbol de la vida va a estar desequilibrado y va a ser muy difícil ir alcanzando escalones en ese proceso de anhelar ese avance espiritual para el que estamos acá. Entonces, la evaluación perceptiva de nosotros muchas veces va a depender de la necesidad de aprecio. El autoaprecio es ese aprecio que tenemos por nosotros mismos. Porque el que se tiene a uno mismo, es decir, el amor que nos tenemos a nosotros mismos, que está dentro de un parámetro de equilibrio, es decir, dentro de la confianza, dentro de la suficiencia, dentro del amor propio, dentro de una escala equilibrada, como para este caso voy a poner un ejemplo que suele citar mi profesor Mario Sabán en clase. Si vamos por una autopista y vamos a 10 kilómetros por hora, en realidad somos un peligro para nosotros mismos y somos un peligro para los otros. Y si en la misma autopista vamos a 360 kilómetros por hora, de la misma manera estamos ocasionándonos peligro y ocasionando peligro a los demás. Pero para ir en un rango entre, por ejemplo, 80 y 120, vamos en un rango en el que vamos avanzando y que de alguna manera evadimos los peligros propios y para los otros. Entonces, este amor propio dentro de este ejemplo tiene que ser lo suficientemente equilibrado para que no nos auto reneguemos de nosotros mismos, para que no nos autodespreciemos o para que no nos califiquemos con situaciones que nos puedan hacer daño dentro de la imperfección en la que estamos viviendo. Si hoy me doy cuenta de un error que cometí hace una semana, lo equilibrado para ir dentro de 80, 120 es aprender de ese error, pero no terminar con autoculpas ni con frases como peyorativas contra uno mismo. Lo digo esto porque en mi práctica que tengo en la consulta dentro de psicología por casi 30 años, uno de los principales factores que traen a las personas a consulta es justamente la culpa. La culpa propia y la culpa impuesta por los progenitores a veces, o la culpa impuesta por el cónyuge o por malas relaciones emocionales. Entonces las personas terminan trizándose a sí mismas para no ir dentro de ese rango en que me permita evaluarme a mí misma con el respeto y el amor que me merezco, con fractal del universo, ¿no? Lo otro y lo que no es correcto y lo veremos es esa sobrevaloración sobre el autojuzgamiento. Entonces es súper importante y en Yesod, como para ir poniendo a la Sefirá en un equilibrio, es entrar en ese respeto y estimación que se recibe de otras personas, pero que también esa estimación es de mí hacia mí mismo, ese autorreconocimiento. Y aquí les he puesto esta frase tan hermosa, tan conocida, tan pronunciada, pero a veces tan poco integrada, que es: amarás a tu prójimo como ti mismo. No es que falta ahí la A, sino que es una de las mejores traducciones, es como ti mismo, o sea, como ti al otro, en el respeto que le merecemos al otro también. ¿Cuáles son esas vestimentas que nos nublan de nosotros mismos? ¿Qué son esos roles que nosotros nos vamos como aferrando a hacerlos, a realizarlos, pero que muchas veces esos roles son las vestimentas, es decir, lo que viene a taparnos lo que somos? Y las vestimentas vamos a ver que son familiares,
que son sociales, que son culturales, que son educacionales. Bueno, que casi todo lo externo a nosotros es lo que nos viene a vestir. Y a propósito, les escogí esta foto que quiere significar un manto a colores, y vamos a ver por qué. Y qué pasó con un manto a colores en justamente quien ocupa el arquetipo de Yesod. Acordémonos de la historia de Yosef. Las relaciones familiares a veces empiezan siendo tan inocentes en errores que después se hacen tan fuertes, o que de alguna manera también vienen como a señalar un marcaje de destino, así de fuerte. La foto quiere dar cuando el padre de Yosef, Jacob, le dio una túnica a colores a su hijo, cuando a sus otros hijos les dio la túnica de un solo color. Y en ese tiempo la túnica a colores representaba un privilegio muy grande del un hermano sobre los otros, una eh, sobrevaloración, digamos así, comparativamente del amor que el padre debe dar supuestamente por igual a todos los hijos. Pero en este caso hubo un preferido, como casi siempre hay en la realidad de todos los hogares. Entonces, ¿qué ocasiona que el padre privilegia a un hijo en merma de la valoración de los otros hijos? En los otros hijos, en los hermanos, va a haber ese sentimiento de envidia, esa hasta cierto punto frustración. ¿Qué soy yo? ¿Por qué a mí no me quiere mi padre como te quiere a ti? Y en definitiva viene a motivar una serie de conductas difíciles de manejarlas en los hermanos, y a lo mejor una sobrevaloración en la motivación de quien recibe esa preferencia en el trato de los progenitores. En este caso es el ejemplo, pero también esto se puede ir viendo cómo yo puedo recibir un trato preferencial del profesor o en el grupo de amigos, como a alguien se le va de alguna manera poniendo fuera del grupo y a otras personas se las incluye más. Entonces, ¿qué va generando en la psiquis? En la psiquis que se tiende a salir del andarivel del equilibrio con el desequilibrio permitido, ¿no? Entonces se va a ir por caminos totalmente fuera de todo equilibrio, y las consecuencias van a ser en un futuro próximo. Entonces, la autoestima está determinada por la imagen social, pero en Cábala estudiamos que es muy bueno tener una imagen social hasta una edad determinada y ayudar a nuestros hijos a conseguir esa autoestima que le va a ayudar a querer ganarle a la vida, a no sentirse derrotado, a no sentirse un perdedor o perdedora. El autoestima es un arma realmente muy sutil y muy importante. Es algo que nos está revistiendo, es algo que nos está dando una identidad, y que cuando está siendo bien canalizada la autoestima, es la que nos va a permitir dar el salto hacia la conquista. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer conquistas pequeñas y conquistas diarias, pero que esas conquistas pequeñas, cuando son realizadas favorablemente, vienen a contribuir para que justamente alimentar el autoestima en la proporción adecuada, para no infravalorar ni para sobrevalorar, sino justamente para mantenernos dentro del equilibrio que es sanador, y que al ser sanador nos va a permitir ir cumpliendo con las metas tanto en el plano físico como en el plano espiritual, como en el plano que nos va a ayudar a trascender, o que nos va a ayudar de una manera adecuada a traer el oro o la energía
que tenemos que traerla. Bueno, ¿cómo me ven los demás? Es la fotografía justamente de José, que aquí le pusieron el hombre que persiguió los sueños, aunque, bueno, ¿cómo me ven los demás? Entonces, eso de cómo me ven los demás es algo que a lo mejor me he ido ganando, en el mejor de los casos con simpatía, pero también pueden haber casos en que cómo me ven los demás me puedo ir ganando sin darme cuenta, tal vez, desde la antipatía que estoy generando, que estoy creando. A lo mejor a nivel individual, familiar, es algo mucho más manejable. Pero si, por ejemplo, estaríamos en un espacio público y llegaríamos a presidir ahí, ¿cómo ven los demás? Es algo que va a ser mucho más trascendente en una trama colectiva. Pero ¿quién genera en definitiva esto? Soy yo misma. ¿Y cómo lo estoy generando? De acuerdo a la autoestima que ya esté conquistada, si es que es una autoestima sana o si es que es una autoestima que tenga muchas carencias, a donde ya vamos a ver luego el rol del ego. Es tan importante el cómo me ven los demás y es tan importante la influencia de los demás en una persona y en el desarrollo de una persona, que esto pasa como casi inadvertido en circunstancias familiares. Es un poco más tomado en cuenta a lo que se denomina el efecto Pigmalión, más bien en el área laboral. Eh, como el gerente, por ejemplo, que contrata a un empleado, tiene una visión sobre esa persona, puede estar en la verdad o en la no verdad, pero es cómo la está mirando y ya está formando una imagen que va a estar cargada de algo así como de una energía que va a influenciar en la conducta observada. ¿Qué mejor ejemplo para esto? Esta fotografía del efecto Pigmalión, en donde el autor que esculpe su escultura de una mujer para su parámetro y para su medida perfecta, es decir, esa mujer irreal, real dentro de Netzach, que tal vez veamos luego, cómo él le da vida, cómo él forma a su figura y cómo logra encontrar a esa mujer, entre comillas, real dentro de la irrealidad, ¿no es cierto? Es el efecto Pigmalión. Entonces, cómo los demás me vean hace que de alguna manera me sienta condicionado. Y ese condicionamiento será más fuerte o será más débil dependiendo justamente de cómo esté la autoestima, si está sana o si está debilitada. Vamos aquí con el ego. El ego es algo que es propio de esta Sefirá de Yesod. Trabaja el arquetipo, el ego es algo que va a determinar mucho nuestra vida. Si nosotros logramos darnos cuenta de a quién estamos engordándole, si al ego o a la personalidad con un yo sano, que va a ser después la base para que nuestro yesod pueda dar ese salto a Tiferet, es decir, conquistar ese Tiferet, solamente lo podremos hacer con un ego bien situado. El ego es muy importante en las primeras etapas de la vida. Un niño que carezca de un buen ego, de un ego fuerte, de un ego firme, va a ser un niño, niña que se deje condicionar fácilmente ante las influencias sociales que son múltiples y muy peligrosas. Desde la influencia en la pubertad, a lo mejor del inicio en consumo de drogas o peligros que acarrean su propia conducta sexual y se vuelva una sexualidad, por ejemplo, autodestructiva a muy tempranas edades, 11 años, 9 años. Es una falla en este caso del ego que viene a ser
un asunto, un protector, una herramienta protectora de la misma integridad de la persona. Por ejemplo, conozco casos de gente inclusive que vienen a a la consulta, gente adulta que no ha podido manejarse en situaciones de bullying, por ejemplo, sufridas hace 20 o 25 años en un establecimiento educacional. Y uno puede no entender eso y decir, pero ¿cómo es posible? Pero sí, en la psiquis es posible, todo es posible en la psiquis. Entonces, a más ego fuerte que le que le podamos ayudar a formar a un niño, siempre encauzando a que ese ego sea positivo, va a ser bueno. ¿Y cómo encauzar a que sea un ego positivo? Es en base a esa conquista de, por decir, yo sí puedo con la lección de química, yo sí puedo con la lección de francés, ¿no? Yo sí puedo hacer mi tarea, yo me puedo equivocar, pero puedo corregir. En torno a eso se va a ir fortaleciendo el ego que va a ayudarnos, ese ego bueno, digámosle, a irnos ayudando en las diferentes facetas de la personalidad que después va a ser la que nos ayude a entender eh, la contextura de que estamos hechos a un nivel psicológico que ya no solamente obedece al plano de la mente o al plano de la herencia, como estudiamos normalmente en psicología, sino que obedece a la estructura de otros universos, de universos cosmogónicos, de los cuales estamos también recibiendo mucha influencia. Entonces, la función del ego bueno nos va a ayudar a tener una apertura adecuada de nuestro CLI para subir Tiferet y de Tiferet a Keter en el desarrollo paulatino que vamos alcanzando de acuerdo a la disciplina, al conocimiento, a la capacidad de entendimiento que vamos a ir adquiriendo en base también al deseo, a la voluntad, que es lo que va a primar ya en estos asuntos que van más allá. Cuando el yo es sano, entonces, cuando hemos podido trabajar adecuadamente la autoestima, cuando hemos podido trabajar adecuadamente el asunto del ego, el yo es una herramienta totalmente útil que nos va a ayudar para expandirnos al agrandar el CLI de tal manera que en el ascenso a través del árbol de la vida, de la comprensión y del conocimiento, podamos inclusive llegar al Bitul, que es una de las prácticas que creo yo para quienes estudiamos la Cábala son más amadas y más añoradas. Ahora la función del ego malo, ¿no? El ego malo tiene que ver con la competencia, con el orgullo, ese ego fuerte pero en desequilibrio que va a generar un yo débil. El ego viene como a suplir espacios cuando el yo es débil y el autoestima es totalmente desequilibrada. Es más grave a más edad en las personas. Personas de sobre los 50 años, 55, con una búsqueda de aprobación social, por ejemplo, que sea tan notoria, es algo que realmente va resultando preocupante porque es un ego muy grande, un yo muy débil y mientras más débil sea el yo, lamentablemente menos apertura del CLI tendrá la persona que se dejó inflar mucho por el ego. Entonces hay que irlo trabajando realmente desde las primeras etapas de la vida, quienes tengan nietos, hijos pequeños y quienes ya hayamos vivido. Es súper importante tener momentos de autoanálisis de nosotros mismos, de cómo fuimos, por ejemplo, de preguntarnos, de escribir cómo fue mi infancia, cómo la capté, cómo la viví, qué me aportaron mis padres, o qué me sobrevaloraron,
en qué pudieron ellos por mucho amor, a lo mejor, o por mucho cuidado, haber dañado mi ego, haber dañado mi autoestima, y a lo mejor yo cargue todavía con, con una niña pequeña que pese tanto sobre mi adulto, que no me deje ser ese adulto que necesito ser ahora. Y a veces a todos se nos conjugan estas cosas. Parecería que pasan desapercibidas, pero absolutamente a todos se nos conjugan. Y cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, me sobrevalora mucho el ego, empiezan a haber problemas relacionales, empiezan a haber los típicos problemas de la pareja recién unida, de los recién casados, eh, esos choques de autoestima, esos choques egoicos, esos dolores que se van causando mutuamente y que muchas veces inclusive son causas de separaciones definitivas y de rompimientos de hogares que pudieron realmente, con un poquito de trabajo, con un poco más de análisis, haber llegado a ser hogares felices, ¿no? La Cábala nos dice que al conocer a alguien, en este caso a quién será la pareja o el esposo, nos permiten sentir y visualizar lo que arriba ya es, ¿no? Entonces va a ser algo que va a ser para nuestro beneficio, si lo es, como al principio lo sentimos, pero después que nos nubla eso, ¿cuál es esa vestimenta o cuál es ese rol que nos aleja de llegar a encarnar eh, esa proyección que pudo haber sido para nuestra felicidad y para nuestra autorrealización, no solamente material ni física, sino también para esa autorrealización espiritual? Entonces, mientras vamos concatenando esto, en realidad hay muchas cosas que hay que irnos autoanalizando con serenidad, sin culpa, con un análisis que tiende a ser lo más objetivo posible, para que tratemos de ir en la autopista entre los 80 y los 120, que son los saludables. Elogio y crítica deben ser tomados como parte del aprendizaje. Cuando nosotros sabemos que puede estar nuestro yo muy inflado, cuando nos afecta que nos elogien o nos afecta la crítica. Si el ego está bien, sabemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, nuestro trabajo, o que estamos dando lo mejor que podemos hacerlo, de acuerdo a la mejor versión de mí mismo. Entonces, sé que estoy entregando lo que soy capaz de entregar y lo que hasta ese momento he sido capaz eh, de adquirir, y no va a haber problema con que alguien quiera inflarme con la crítica o con el elogio. eh, no, no, no voy a poder dar paso a eso. Entonces, es una de las formas de saber cómo estamos, de autoanalizarnos cómo estamos con nuestro ego. A mayor edad, como les dije, más cuidado debemos tener. Personas de 60 años para arriba que de pronto buscan el reconocimiento del gremio, del barrio, bueno, ¿qué se está buscando? Entonces, ¿qué va a causar en nosotros esa búsqueda exagerada de reconocimientos a edades más grandes? Lamentablemente va a causar que nos disociemos. Es una disociación, porque una parte de nosotros, por ejemplo, el Ruach o el Nefesh, va a estar mucho más inflado, más contento también. Pero a lo mejor muy triste la Neshama, porque la Neshama no busca ese tipo de situaciones, sino más bien encontrar la felicidad interior, la felicidad que no está afuera, la felicidad que está dentro, ese or que lo vamos trayendo para vivirlo y para poderlo reflejar de alguna forma. Entonces, ¿qué mueve la aspiración o el anhelo de alcanzar algo? Esta es una pregunta que también les sugiero que se hagan, y si es que me están siguiendo, en que se pregunten cómo me sobrevaloró mi familia o cómo me infravaloró mi familia, y ustedes mismos se respondan en su hojita. También pónganle esta pregunta. Ahora, en el tiempo presente, en este momento,
¿qué mueve la aspiración o el anhelo de alcanzar algo? Si me mueve la competencia, realmente estoy con él. Pero si me mueve ese afán de autorrealizarme, de sentirme, ¿qué puedo dar más de mí? ¿Qué puedo recibir para seguir dando? Es decir, yo recibo con la alegría de recibir un aprendizaje y quienes estamos en Cábala sabemos. Sabemos que una vez que encontramos un curso o leímos un libro, lo único que hace es que sigamos con ganas de más y de más, porque a lo mejor la Neshama estuvo tan débil que quería alimento y no nos cansamos de nutrir el alma hasta que sintamos que estamos como debimos siempre haber estado. La vida social es otra de las cosas que nos ponen entre el autoestima sana y que nos pueden llevar a las clipot. Es decir, cuando nos salimos de la autopista y estamos con una vida social muy, muy activa, que no es malo tener una vida social activa de acuerdo a la energía que tengamos, pero lo malo está o lo malo empieza a radicar cuando esa vida social nos está llevando de nosotros mismos y estamos entrando en una vida social por huirnos de nosotros mismos, por huir de esa autocontemplación interior que es la que, como decía, una de las formas de alcanzar la felicidad más grandes es entrar en la autocontemplación de la vida, entrar en esa autocontemplación por el vuelo del ave, por el movimiento del árbol, por cómo se mueve la hoja. Yo autocontemplo la estrella. Bueno, estoy en esa contemplación de la vida, que es la que me permite volver a mí misma, que es lo que me permite ya no querer correrme de mí y entrar en una vida social que me sirva de una vestimenta, que me anule y que de alguna manera me tape el self, ese ser que yo tengo, ese mí mismo, o en términos cabalísticos diríamos de esa neshama que se quiere manifestar en nosotros, para nosotros y que quiere manifestarse para los demás. Otra de las cosas es cuando estoy como mirándome mucho a mí misma o mirando lo que acabamos de analizar sin ponernos un límite. Entonces, cuidado en el límite, porque el ego empieza a jugarnos de una manera tan que no nos demos cuenta, tan camuflada, y lo que nos hace el ego en primera instancia es que nosotros empecemos a distorsionar la realidad. Entonces, vamos a suponer una persona con angustia existencial, una persona con tendencia a las depresiones, peor si es una depresión clara, tiene una distorsión de la realidad. Y es esa misma distorsión de la realidad la que le va haciendo que cada vez esa distorsión sea más grande y que, por ejemplo, cada vez esa depresión sea más profunda. La depresión no se sana con antidepresivos. La depresión se sana con un grado mayor de conciencia, con un grado más elevado de autoconocimiento, de saber quién soy, para qué vine, por qué estoy aquí, por qué estoy así, por qué la tristeza, por qué la ansiedad, por qué las ganas de morir, o por qué la huida, ¿no? Porque esa distorsión ya es una distorsión de la realidad. Entonces ahí estamos ya entrando a la clipot de Yesod. Otra de las cosas en la relación con los demás, en la relación con el otro, es que qué careta quiero mostrar, qué vestimenta que me quiero poner. Y las vestimentas van de velos tan sutiles a velos más pesados. Entonces va del autoengaño al engaño al otro. ¿Cómo me estoy distorsionando? ¿Cómo me estoy disfrazando? ¿Por qué me estoy escondiendo? ¿Por qué tengo miedo de mostrarme al otro tal como soy? ¿Qué pasó entonces en mi historia personal? ¿Qué pasó en mi historia familiar? Vamos a ir entrando poco a poco en la familia porque Yesod
tiene que ver mucho con la vida familiar también, como vimos, la vida social, la vida familiar, el autoestima, los roles. Entonces, ¿cómo me puedo estar escondiendo en un rol que a lo mejor ni siquiera me pertenece? Ese es un rol que me creo, pero me creo desde el miedo, o me creo desde la angustia, o me quiero crear desde la soledad. Entonces, tenemos que irnos bien. La fragmentación de la personalidad es otra de las clipos que existen en Yesod. ¿Cómo me puedo ir fraccionando? En Yesod está la mentira, en Yesod está el autoengaño, me miento a mí misma, en Yesod están muchas tendencias que inclusive se manejan a nivel emocional, pero sin acudir a la raíz, prácticamente la raíz para toda nuestra patología conductual, para nuestra circunstancia, está en las raíces del árbol de la vida. Entonces es muy, muy peligroso si el ego es muy fuerte, que la personalidad se fragmente. Y ante una personalidad fragmentada va a venir una serie de confusiones en circunstancias que pueden perfectamente ser muy claras. ¿Qué imagen social quiero mostrar? Ya no es solamente una, ya son varias, ya son múltiples. Y al fin la misma persona se va a sentir autoengañada. Y entre tantas personalidades, entre tantas facetas que va aparentando, lamentablemente cada vez se va perdiendo más su propia identidad, su auténtica identidad. Justamente esta identidad que vino a encarnar un día, que vino a formar cuerpo físico, que construyó todo ese árbol vivencial en el paso del tiempo para construirse en una persona de 20, de 30 años y querer manifestarse, es decir, la Neshama va a ser una de las más afectadas a más situaciones como las que estamos viendo. Me quedo solo en mi autocontemplación, lo que formará una personalidad narcisista. Cuando uno sale de la fragmentación de la personalidad que estamos viendo, de esa muestra de varias facetas o de varios roles, como se está debilitando tanto el yo, tanto la personalidad, entonces es muy fácil dar el paso en la clipot siguiente, que es ya caer en esa personalidad narcisista. Es decir, no hay nadie mejor que yo, nadie lo hace mejor que yo. Esa persona está, pero poniendo su sello, su huella absolutamente en todo, porque hay una descalificación sobre los demás y es un agrandamiento del ego muy, muy grande. Ese narcisismo que la persona no se da cuenta que lo tiene, porque si se diera cuenta sería así, pero que se muestra en la faceta de la personalidad. Sobre la personalidad narcisista hay muchísimo que hablar, hay tomos y tomos que aprender, muchísimas formas de manifestar. Con la personalidad narcisista viene ese creerse más que los demás. O sea, yo soy más que el otro. Todos los demás son mediocres, solamente yo valgo. Y entonces vean la figura, ¿no? Son hormigas los demás ante la presencia de un ideal de superioridad, lamentablemente totalmente falso, totalmente salido del rango de la autopista de 80 a 120. Y el problema es que las personas que viven este tipo de circunstancias piensan que lo hacen bien, lo están haciendo bien, pero las personas que les rodean son las personas que están mirando que no son así las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar al interior de un grupo relacional, un grupo de trabajo, un grupo de amigos, un grupo laboral? El, el que los demás realmente no puedan soportar a una persona así. Y si es que es en el ambiente familiar,
se van a generar una serie de dificultades y de patologías que vienen a dificultar la relación normal y que vienen a dificultar el normal, la normal apertura de los CLI, que son los que deben traer la luz al mundo. Y si es que se suma, porque sabemos que la familia es el átomo de la sociedad, esa red social que se va dañando de familia en familia, después ya es un conglomerado, ya no solamente es un pequeño grupo de personas, sino que cada vez son más personas las que lamentablemente han cerrado su clic y la luz no puede hacer la función que necesita para mejorar. Y de aquí nos iríamos a pensar en lo que es el ticún personal, inclusive el ticún olam. Las clipos de la Yesod. Vivir basado entonces en la función de la imagen social. Tener desesperación por crear un personaje dentro de esa imagen social. Tener un rol egoico, y esto aquí lo he puesto lo que es la psicología positiva, porque cuando uno empieza a estudiar Kabbalah se da cuenta de que la psicología positiva que tantos psicólogos lo manejan, en definitiva lo que hacen es agrandar el yo, el ego de las personas, porque en vez de psicología positiva debería ser una psicología así realmente propositiva. La psicología positiva en definitiva es tú puedes alcanzar el éxito es tuyo, no importa sobre quién tengas que treparte, no importa a quién tengas que pisotearlo, porque tú puedes, tú sube, tú trepa, tú. Y eso no es, en definitiva, está contra de la luz, es así. Lo ideal es tener la motivación, porque cuando no hay motivación dentro del yo, aparece el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que genera la falta de motivación? Es justamente el ego muy grande. Y hemos visto que podemos medirnos el ego a partir de la crítica o del elogio que nos puedan dar. ¿Cómo darnos cuenta que tenemos ego? Cuando nos enojamos, cuando algo nos saca de casillas y nosotros rompemos en un grito o rompemos a lanzar un objeto, podemos tirar una puerta. El enojo es la medida de nuestro ego. Podemos pensar que estamos superándolo, pero a ver, que nos enojen, de verdad que nos enojen. Y vamos a ver cómo reaccionamos. Entonces, el ego inflado pone en riesgo de que Yesod se tome el espacio de Tiferet. Eso es algo ya muy peligroso, porque Tiferet es a través de Tiferet podemos seguir subiendo, lo sabemos. Podemos llegar a Dad, y a través de Dad podemos llegar a Keter, intercalando los canales del árbol de la vida. Todas las Sefirot son sumamente importantes, y cuando la colaboración de todas las Sefirot a través de los canales que sabemos que son de ida y de vuelta, es decir, no son solamente las 22 letras, sino que en realidad son 44. ¿Por qué? Porque entre Malhud y Yesod está la letra Tau, pero no solamente va de Yesod a Malhud, también va de Malhud a Yesod. Entonces son dos letras. Y así podemos analizar todas las letras del árbol de la vida. Este ahora no es el tema, pero es así. Entonces es súper difícil, es realmente algo muy, muy importante tenerle a Yesod en su justo equilibrio, en su justa realización, porque es lo que justamente nos va a permitir ascender hasta el Dad y después ir conquistando espacios que nuestra Neshama anhela, que nuestra Neshama se va a sentir realmente nutrida, porque se nutre arriba, no se nutre en las facetas inferiores. Tu querida, Otra de las... ¿Sí? Pone la regular. Sí, el límite de... Así es. Para que nos dé tiempo a las preguntas.
Ya estamos en el límite de... Sí, me toca esta. Ya. Entonces, espérate, acabo esta partecita al menos. Yo pensé que todavía tenía más tiempo. Ya. Entre las clipots que pueden ser en Yesod está el no valorarle al otro, o sea, el no valorar al otro en el sentido de que la necesidad de estar solos es importante, pero es una soledad que la voy a disfrutar, porque no hay paraíso en la soledad. En realidad, yo soy más yo mientras más esté contigo. Y yo existo en el otro. Ahorita yo existo en ustedes. Yo no existo en mí. Entonces soy más yo mientras más me vuelco. Y los otros también son el paraíso, ¿no? No es que los otros nos hagan salir de la autopista cada rato, pero es importante. La faceta de la humildad está aquí en relación con la letra Yod, que siendo la letra más pequeña, es de pronto la más humilde, pero al ser la más humilde, es la que tiene mayor desarrollada su autoconfianza y al tener desarrollada la autoconfianza, tiene muchísimo poder. Entonces, aquí se va a analizar el poder de la que ya nos trae a querer ir encajando con esas funciones del Yesod. El ego en equilibrio trae la motivación necesaria para trascender y crecer en el interior. Encontrar el equilibrio, por ejemplo, entre dar y entre recibir en la vida. Yo quería entrar dentro de Yesod está el área de la familia, que es un área tan complicada, tan fundamental, es infinita entrar en el área familiar, por eso es que esta fotografía quiere expresar eso. Es infinita la relación familiar, aunque la familia sea de 2 personas o de 3, es infinita. Entonces, en la familia tenemos un elemento de cohesión emocional, como también la familia puede ser un elemento en donde el autoestima esté totalmente destruida, en donde el rol de los padres, en vez de ayudar a que el hijo vuele con sus propias alas, las corta y corta sus sueños. Entonces esto es gravísimo y es algo totalmente común, además de que el niño no solamente tiene la carga de sus 2 padres, sino que también tiene la de sus 4 abuelos, la de sus 8 bisabuelos, y así es toda una constelación también dentro de la familia física. Entonces, dentro de las dificultades en la familia, por decirlo poco, está la falta de autorreconocimiento, tenemos ahí muchas dependencias, bulimia, anorexias, obesidad, angustias, la somatización de emociones, tenemos el miedo al futuro, tenemos pensamientos angustiantes, la opresión, la inadaptación, es decir, una serie de circunstancias que por falta de tiempo ya no las vamos a ir alargando, pero sí quiero dejar clarísimo que, como dice Mario Sabán, el fundamento de la familia es la clave para alcanzar el equilibrio de todo el árbol de la vida. El área de la sexualidad, ni digamos, es súper amplia. El eros es un entrar en la vida bellamente en relación con el cuerpo y con el alma, esto nos decía Platón. Y bueno, una serie de patologías se están desarrollando en el plano de la sexualidad ahora, de conocimiento de todos, que lastiman mucho la neshama de las personas, que lastiman mucho la conformación familiar. Eh, por decir a lo poco aquí, por respeto ya al tiempo y al límite con Geburá, la sexualidad y el erotismo, qué es la sexualidad, qué es la genitalidad, son 2 cosas totalmente diferentes. La sexualidad es obra del espíritu, el que se regocija con el alma de todo lo que existe, ¿no? A través de la sexualidad nosotros eh, respiramos, digamos así, felicidad y podemos elevarnos a niveles muy superiores de conciencia con una sexualidad bien llevada. Debemos entender que a través de la sexualidad tenemos el nacimiento con la vida, tanto el nacimiento físico, un nuevo encuentro, un nuevo proyecto.
Es decir, es encontrar elementos profundos dentro de nosotros mismos, es describir lo secreto y trascendente que está en el corazón y que palpita junto a nosotros. Elegimos una persona para que nos acompañe en la vida y con quien eh, encontrar en el otro, encontrarnos a nosotros mismos. En definitiva, esa es la sexualidad. El sexo tiene un espíritu de inteligencia y comprensión, ¿no? No es solamente la sexualidad física, la sexualidad bueno, hay una serie de patologías que las veremos en otro momento. Entonces, la sexualidad tomada livianamente refleja un estado de separación, pero de separación ¿con quién? Conmigo misma, con mi propia alma. Las relaciones satisfactorias por un tiempo para luego apartarlas, ese sexo muy, muy liviano, que realmente no tiene conexión, que tal vez es solamente un encuentro de un tiempo o de una noche, pero que no deja huella, que no tiene conexión con la vida y que realmente no es trascendente, por lo tanto no debería ni siquiera ser. Es una unidad Creo del que ego. esta Hasta clase aquí lleguemos. una segunda parte porque es mucha información. Perfecto, Inés. Adelante. Si si te parece, podemos hacer una sobre la sexualidad solamente, para que podamos contestar a las preguntas y que todo el mundo tenga la información clara. Inés, sabes que no te estoy escuchando muy bien, parece que estás un poquito lejos del micrófono. Estoy con este micrófono, creo que ya mañana va a arreglar algo. ¿Me oyes ahora? Ahora te oigo mejor. Vale. Las preguntas, ¿me oyes? Sí, ahora te oigo. Vale. ¿Cómo se puede conducir a los nietos para que tengan un buen ego? En los niños es importante, si son nietos, es sumamente importante no usurpar, no meterse mucho en el espacio de los padres. Porque por más buena voluntad que tengan los abuelos, si es que están irrumpiendo un poco el espacio de los padres, pasando una cortina muy delicada, es en vez de ayudarle al nieto, se le puede mal educar, se le puede quitar la autoridad de los padres. Entonces, una de las primeras cosas con los nietos es respetar el rol de los padres y nosotros ponemos en un segundo plano porque no son nuestros hijos. Al niño en general, la autoestima se le educa ayudándole a que él crea en sí mismo. Por ejemplo, el niño, yo sí puedo hacer solo mi deber, yo sí puedo hacer solo leer este libro, yo puedo hacer este resumen. Y si al niño le gusta, por decir, el piano, le gusta la música o le gusta jugar fútbol, realmente ayudarle a que él sepa que él puede con esas cosas. Y si el niño sueña y dice, es que cuando yo sea grande quiero ser médico y también quiero ser astronauta, aunque sabemos nosotros que son dos cosas totalmente separadas, decirle, sí, tú sí puedes, tú eres capaz. Cuando es niño, cuando ya va creciendo, él por sí mismo va a darse cuenta que si es médico no puede ser astronauta porque el tiempo no le va a permitir. Pero cuando es un niño, hay que inflarle al ego en el sentido positivo de ayudarle a que él sepa que él puede hacerlo. Una, No darle haciendo las cosas. tremendo mi micrófono. Eh, una persona con esquizofrenia, ¿cómo puede trabajar su yesod? Bueno, sabemos en Cábala que de Neshama para arriba los problemas mentales no están afectados justamente en el campo físico, el nefesh, el cerebro, la mente. El ayuda familiar es muy importante, la comprensión que la familia demuestre sobre esta persona y la estimulación que también le dé, a más de que sí es una enfermedad orgánica o cerebral, sí es importante un control con ayuda de antipsicóticos, dependiendo del grado de esquizofrenia que la persona tenga. A veces toman por una temporada y suelen dejarlo, a veces es por una temporada más larga y a veces por toda la vida, pero es muy importante que desde el punto de vista de entender, de tener este conocimiento de la cábala, tratarle a esa persona sabiendo que su neshama está sana y que a nivel de su neshama está entendiendo. Si alguien tiene
No te escuché nada, ahora sí nada. El micrófono está dando problemas. Si alguien por favor quiere ayudarme y leer los mensajes. Bueno, mientras que alguien se despide, personas con el síndrome autista. Ruth, ¿Ya? ¿me oyes? Personas con el síndrome autista, el autismo también es una enfermedad del nefesh, de la mente, está en el ruach, pero no está en Neshama. Y el autismo se ayuda mucho. Mientras más ternura le mostremos a una persona autista y le hagamos sentir que confiamos en esa persona y que estamos para entenderle y hagamos un rapport adecuado, es decir, el rapport es eso que nos permite acercarnos con la suficiente distancia y con la suficiente cercanía, es decir, ese rapport es lo que es como decir, yo quiero tomar agua en el frío, no que esté hirviendo, porque no puedo, pero tampoco fría, es tibieza, es la que la neshama de la persona autista va a captar y eso va a empezar a actuar y ayudar en los otros niveles para que tanto la persona autista como la familia o los que le rodean vayan acoplándose más y sintiéndose mejor. Ayuda mucho también la música clásica, especialmente Mozart, Vivaldi, ponerles en un volumen bajito en la noche, si son niños o si son adolescentes, mucho mejor, pero si son ya personas adultas también. ¿Por qué? Porque la música, digamos así, que endulce el alma y nos trae mucha ternura a la vida. Alguien decía que la música es lo que quita el polvo de los días y nos deja penetrar más a la esencia. Diferencia entre el yo y el ego. ¿Diferencias entre? Perdona, creo que Ariel, por favor, lee tú las preguntas, si eres tan amable, las tienes en el chat. Con mucho gusto. Bueno, vamos a ver, Gracias. dice, encantado, el que consigue la verdad superior no se siente influido por las bendiciones ni por las maldiciones de los demás. Rabí Yehuda Albotini, vamos a ver, a ir leyendo acá. No entiendo cuando dice que a cierta edad el querer buscar es preocupante porque el ego es grande y el yo pequeño. Creo que no lo entiendo, nos dice Katy. Mientras el ego es más fuerte, es más grande, muchas veces el ego se distorsiona, el yo se empequeñece. Entonces, mientras el yo es más pequeño, vamos a tener dificultad de una autoaceptación a nosotros mismos, de un autoequilibrio en nuestra justa valoración. Y mientras más grande es el ego, más dificultades para el yo abrirse al cli. Y querida Ruth, una pregunta. ¿Hay forma de que esto esté equilibrado o lo normal es que haya algún tipo de desequilibrio entre estos dos que nos hablas? Puede haber desequilibrio cuando el ego ha crecido mucho de una manera desproporcionada y no nos hemos podido dar cuenta. Entonces, con un ego muy fuerte es un paso para tener una personalidad narcisista, por ejemplo. Y teniendo una personalidad narcisista, vamos a ver lo circundante de una manera ya distorsionada. Ahí radicaría el peligro. Comprendo, comprendo. Muchas gracias. Acá dice, yo tampoco lo entiendo, a cada uno le llega el conocimiento cuando está preparado para ello, sin importar la edad. ¿Qué opinión te merece el comentario? Sí, es que es así. No importa la edad para entender, para vivir conocimiento, especialmente el conocimiento sagrado, no hay edad para eso. Pues niño, como puede ser un hombre grande, no, la edad física no dice nada. Son más bien ya atributos internos del alma y ahí empezaríamos a analizar otras cosas, encarnaciones, otras cosas, ¿no? Pero la edad no tiene nada que ver con que aparezca esa búsqueda o ese anhelo de conocimiento superior, digamos, ¿no? El Claro, conocimiento claro. espiritual. Sí, tiene mucho que ver con su grado de conciencia, con la tarea que trae en la vida, y qué decir de reencarnaciones, sí, muy interesante. ¿Qué libros recomiendas para este tema, por favor? ¿Libros para qué tema en especial? Bueno, no sé si tiene que ver con lo anterior, con lo que estábamos hablando lo que estábamos hablando del desequilibrio y demás, porque lo que dice nada más es esto. ¿Qué libros recomiendas para este tema?
Ah, bueno, puede ser con respecto a lo que es Yesod y demás, como para poderse entender a uno mismo. Pensaría yo que por ahí va la pregunta. Hay un libro que es de lectura muy clara y que todos podemos entenderlo, es el Sod 22 de Mario Sabán. Podría recomendar ese libro. O también La psicología del misticismo judío, del mismo autor. Son libros que los recomiendo porque en realidad los he leído. Hay mucha literatura, ¿no? Que uno quisiera tener, multiplicar el tiempo para más. Claro que sí. Vamos a ver si encuentro acá alguna otra pregunta. Vamos a ver, parece que... No, parece que esas son las preguntas que tenemos por acá. Inesita, no sé si quieres, me escribes al chat si quieres decir algo más, yo te lo leo con mucho gusto o como prefieras. No sé, inclusive, si Ruth nos quieres dar algunas palabras o algunos consejos finales o alguna cuestión así. Bueno, yo agradecerles a todos por la presencia, agradecerles nuevamente a Inés y conversarles que yo soy también una alumna, estoy aprendiendo y ante ese infinito estrellado que tenemos todos, ese afán de saber es inmensamente grande, pero también entiendo que uno mientras más da, más recibe. Entonces sé que en el grupo de Inés también hay gente que sabe muchísimo. Yo debería ser alumna de mucha gente, pero desde donde lo hago es desde el amor o desde el corazón y lo hago con mucho cariño para quienes pueda servir. Sin duda, sin duda. Y ahora, y que no se nos vaya a olvidar que te hacemos la invitación para una segunda y tercera clase, si así lo tienes a bien, para manejar un poquitín mejor los temas. Creo que esto nos trae mucha luz. Darle muchísimas gracias a Inés por la maravillosa oportunidad que nos da de aprender de diferentes campos, a Ruth por una presentación tan especial como la que nos dio hoy, que de verdad que no sea la última, que sea apenas la primera, y en algún momento, ahora que Inesita no me puede decir que no, a ver cuándo Inesita nos da una charla. Un abrazo para todos. Muy Cierto. buen, muy buena tarde. Sí, Y como, bueno, pues como decía, como decimos aquí en Costa Rica, como decía al finado, Ruth, aún hay más, ¿cierto? sí, habrá más si Dios quiere, con todo gusto. Claro que sí. Un abrazo, muchas gracias para todos y con el permiso de ustedes me despido. Muchas gracias. Buena noche, buena tarde. Gracias, 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 Ruth. gracias. Shalom. Shalom, shalom.